Buenas noches, profe. Aquí vamos, el video vamos a realizar explicando sobre todos los informes que hemos realizado al transcurso del tiempo. Bueno, el primero va a ser sobre el encendido de LED, que tenemos como objetivo este, la programación y la configuración básica en el Arduino, así como adquirir habilidades fundamentales en el control de dispositivos electrónicos. Se pretende que se logre entender y aplicar conceptos esenciales de programación como estructuras de control y funciones para lograr que los 6 LED se enciendan y se apaguen en forma de secuencia. Bien. Eh, Actividades en la práctica realizamos la práctica teniendo que tomar en cuenta que utilizamos la aplicación llamada Arduino, que nos permite colocar código de tal manera que podamos transferirlo a la placa Arduino Uno. Otra de las aplicaciones que utilizamos también es el Tinkercad, que ahí realizamos las simulaciones de los circuitos armados físico y digitalmente. Hacemos la simulación para no tener el, el inconveniente de que se nos haya dañado alguna pieza en el circuito o algo ocasionando algún problema, un corto o algo parecido. Y como tenemos los anexos al encendido de un LED y abajo tenemos el código. Ahí tenemos el diagrama de flujos del encendido del LED, que viene siendo el encendido del LED para el LED 1 encendido en un tiempo de 1000 milisegundos, que viene siendo un segundo, y su apagado igualmente en 1000 milisegundos, que viene siendo un segundo. Bien. Por el segundo vendría siendo el potenciómetro. Eh, Tenemos como fundamento teórico que el potenciómetro actúa como una fuente de entrada analógica cuya resistencia cambia su posición según su posición. El programa Arduino mide este valor y lo utiliza para controlar una variedad de aplicaciones, como ajustar la intensidad luminosa del LED y controlar la velocidad de un motor, como por ejemplo. El potenciómetro ofrece una interfaz simple para la intersección del usuario, convirtiendo movimientos en datos analógicos que el Arduino procede y responde, lo que es fundamental para proyectos de control y retroalimentación. La actividad de la práctica fue este, utilizar la aplicación Arduino, que nos permite colocar los códigos de la manera que podemos transferirlos a la placa de Arduino Uno, y también utilizando la segunda aplicación o segundo programa que vendría siendo el Tinkercad, que es para la simulación del circuito, cómo se vería su funcionamiento en, en realidad. Y para no ocasionar daños también utilizamos el simulador, por si acaso alguna falla que tengamos. Bien, ahorita vendríamos siendo del ultrasónico. Está aquí el potenciómetro. Ahí tenemos la secuencia en el potenciómetro, que tenemos los códigos. Tenemos el LED 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Lo tenemos en los pines digitales 3, 4, 5, 6, 7 y 8. El potenciómetro va conectado al pin analógico 0.
Aquí, como pueden ver, tenemos la finalización de los códigos con su respectiva distancia y configuración que tiene que ser. O sea, en la instancia de 251 al 368 en cierta distancia, los focos, los LED 3 y 4, 3, el foco LED se enciende y el 2 y el 4 se apaga. Ahí, como pueden ver, tenemos los anexos, las imágenes de ahí, del circuito, tanto en física como en digital. Eh, Ahí tenemos el diagrama de flujo y las conclusiones y recomendaciones. Como conclusión tenemos, para concluir, nos damos cuenta que con la ayuda del programa Arduino podemos programar desde una conexión, como también dar valores, ya sea de voltaje, distancia o temperatura. Eh, Como recomendaciones, es bueno saber que los valores de las resistencias o componentes eléctricos con los que estemos trabajando para poder determinar los valores de voltaje, como en este caso el potenciómetro. El diagrama de flujo del potenciómetro lo tenemos ahí. Y seguimos con el siguiente, que vendría siendo el sensor ultrasónico. Igualmente, y tenemos los códigos del sensor ultrasónico. Y tenemos la distancia que tenemos del sensor ultrasónico. Tenemos para el encendido del LED determinado. Tenemos una distancia de 10 a 15, o sea, una distancia mayor que sea 10 y menor que 15 para que se encienda el primer LED. Para que se encienda el segundo, tenemos una distancia mayor a 15 y menor a 20. Para el tercer LED tenemos una distancia mayor a 20 y menor a 25. Bien, y así hasta llegar al último, que vendría siendo de mayor a 35 a menor a 40. Y ahí tenemos la fotografía del sensor ultrasónico. Y tenemos su conclusión y recomendaciones. Para concluir, nos percatamos lo importante que es determinar los valores en números enteros para poder tener una mejor exactitud al enviar y recibir valores. En el caso de los valores de distancia. La recomendación, siempre debemos tener que revisar cuando los componentes eléctricos tengan pines para enviar y recibir señales. El diagrama de flujo del sensor ultrasónico. Y aquí ya vendría siendo los trabajos tanto con Arduino y el Labio. El primero, el pulsador. Aquí tenemos como introducción. Para esta práctica tuvimos como objetivo programar un potenciómetro con un LED de modo que este funcione tanto con el simulador como en el circuito de Portugal. También se debió tener que el LED del Portugal funcione desde el interruptor del simulador del Labio. Tenemos los materiales: un Arduino Uno, el protobar, el diodo LED, una resistencia, cable macho y pulsador. Bien, ahí tenemos una conclusión. En esta práctica pudimos poner a prueba el principio de funcionamiento del programa Labio, ya que desde un tablero digital, en este caso el computador, pudimos manipular el funcionamiento del LED en el protobar y viceversa, dándonos a conocer cómo nos facilita este programa a la hora de manipular dispositivos que podrían llegar a ser de mayor complejidad al momento de ejecutar una acción o supervisar su funcionamiento. Bien, de aquí vendría el segundo, que es el del potenciómetro por medio del labio. Eh, Tenemos los materiales, como había mencionado anteriormente: un Arduino, el protobar, el diodo LED, la resistencia, el cable macho y el potenciómetro. Como desarrollo, indicamos como el cuadro Willock, de manera que todo el programa se distribuya de una buena manera, seguido
por un comando open sacando su constante e indicador dentro del cuadro. Insertaremos un analyzer read, que será el pin analógico número 1. Bien. Como salida, conectamos a Cloud de la programación. Una vez que este circuito funcione, añadiremos 5 cuadros para que sus pines digitales sean los LED. Bien, como conclusión, tenemos aquí, podemos darnos cuenta que en vez de más como de nuestro tablero digital de trabajo, es decir, el computador, podemos programar y dirigir el trabajo al área de producción sin la necesidad de manipular el equipo, solamente verificando las fallas o funcionamientos desde el tablero digital o computador. Ahí tenemos los anexos, las fotos, las fotos del potenciómetro y también del tablero digital del programa Labio. Ahora vendría siendo el último del sensor ultrasónico con el labio. Como objetivo, aquí tenemos que en la práctica del labio fue realizada por un programa con un sensor ultrasónico determinando los valores y los pines digitales para luego cargar el programa en el Arduino. Tenemos como conclusión y recomendaciones. Como recomendación para este circuito, siempre hay que tomar en cuenta que aquí tenemos un trigger y un hecho. El trigger viene siendo la salida y el hecho la entrada. Es decir, que uno envía la señal y el otro recibe. También toma en cuenta que los valores a declarar entre mayor y menor que al momento de usar el labio, encontramos ciertos beneficios para aparatos de medición, como la medición de distancia, como por ejemplo tenemos los contenedores de agua. Y aquí, como para finalizar, tenemos los anexos, tanto del tablero digital como el del circuito físico. Bueno, eso ahí sería todo. Muchas gracias.